Buenos días, estudiantes de séptimo grado. Hoy tendremos la clase número 3 de Lengua y Literatura. Hoy 12 de octubre, ¿verdad? Y vamos a continuar viendo lo que es el cuento, ¿verdad? Entonces, dentro del cuento vamos a ver los tipos de personajes y tenemos lo siguiente. Número 1, según su protagonismo. Número 2, según su transformación. Número 3, según la imagen que transmiten. Número 4, según su caracterización. Esos son los tipos de personajes que podemos encontrar dentro de un cuento. Vamos a ver uno por uno. El número 1, según su protagonismo, y está dividido en 3. Personaje principal, personaje secundario y personaje protagonista portavoz. El número 1, personaje principal. Son protagonistas de la historia. La narración se basa en ellos y evoluciona a lo largo de la misma. Es decir, el personaje principal es aquel protagonista meramente de la historia, de la narración del cuento. Todo lo que engloba el cuento está relacionado a él. Personaje secundario. Participan en momentos importantes de la narración, pero su participación en la historia es menor, ¿verdad? Esto significa que es menor que la participación de los personajes, que el personaje principal. Personaje portavoz, protagonista portavoz. La narración de la acción recae sobre ellos. A veces son personajes secundarios. Es decir, que todo lo que ejecutan los personajes principales y los secundarios caen sobre los protagonistas de portavoz. La acción de ellos, ¿verdad? Recae sobre el portavoz. Vienen siendo como personajes secundarios. Luego tenemos número 2, según su transformación. El personaje estático y el personaje dinámico. Tenemos dos dentro de según su transformación. Personaje estático. Estos personajes no presentan ninguna evolución a lo largo de la narración, pero sí aparecen allí en cierta forma en la narración. Personaje dinámico. Estos personajes presentan una transformación a lo largo de la narración, es decir, que actúan dentro del cuento. Luego tenemos el personaje número 3, según la imagen que transmiten. Tenemos los personajes arquetipos y personajes estereotipos. Los personajes arquetipos personifican alguna virtud o defecto de forma idealizada, es decir, como que el protagonista piensa en ello o lo menciona en alguna parte del cuento. Luego tenemos los personajes estereotipos. Se conocen con el nombre de cliché porque son predecibles y representan comportamientos o ideas muy conocidas. Es decir, llama la atención. Este tipo de estereotipos llama la atención dentro del cuento. Este tipo de personajes son importantes también. Luego tenemos el número 4, según su caracterización. Son los personajes planos y personajes redondos. Los personajes planos se describen a partir de reducidas características básicas para que el público los identifique. A lo largo de la narración sus cualidades se mantienen intactas. Esos personajes no cambian su caracterización, siempre son el mismo protagonismo de ellos ejecutan dentro del cuento. Luego tenemos los personajes redondos. Son personajes descritos a lo largo de toda la obra, a partir de las transformaciones que van sufriendo. Las descripciones son más detalladas y profundas que las de los planos. Es decir, que este tipo de personajes redondos aparecen en todo el cuento y a la vez van cambiando su protagonismo. Luego tenemos la tarea en casa del día de hoy. Y esta tarea va relacionada para el próximo lunes. La vamos a tener. Lea y analice el poema Los motivos del lobo de Rubén Darío, que a la vez viene siendo un cuento. Subraya en el poema o en el cuento los tipos de personajes presentes en el mismo. Es decir, usted los va a identificar de acuerdo al tipo de protagonismo que éste realice dentro del cuento. Enviar el análisis escrito y por audio. Es decir, antes de mencionar los personajes del poema, los motivos del lobo, usted tiene que analizarlo, escribir el análisis. Luego usted lee el análisis en un audio y lo envía a través del audio al WhatsApp. Menciona a la vez los personajes identificados, ¿verdad? Luego va a elaborar un glosario con el vocabulario desconocido. Por lo tanto, ahí, muchachos, tenemos 3 tareas. El análisis escrito y en audio de los motivos del lobo.
identificar los tipos de personajes presentes en el poema o cuento y luego elaborar un glosario con el vocabulario desconocido. Esto es para dentro de una semana, para el próximo lunes. Muchas gracias, eso ha sido todo por el día de hoy. Pasen un feliz día.